Y simplemente compartirte estos 10 minutitos que quiero tomar para que compartamos un pasaje que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, 24 al 27, porque quiero que reflexionemos con este título, el combate de la fe. Justamente estamos hablando de la batalla, del combate de la fe. Y el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dentro de este capítulo donde él está defendiendo, también está haciendo una defensa de su ministerio, está peleando también frente a argumentos que se habían levantado de gente que cuestionaba su ministerio. Ponía en duda si él realmente estaba haciendo lo que Dios le había mandado a hacer, si tenía que realmente recibir el sostén, ¿no es cierto?, las ofrendas para poder seguir adelante su ministerio. Entonces Pablo defiende su ministerio. Y al final de este capítulo dice, ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los hijos de Dios, para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, dice Pablo. Yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. Bueno, ténganlo ahí porque les voy a ir pidiendo algunos versículos de este pasaje, ¿sí? Para ir poniendo. Esto es tremendo porque para poder comprender la importancia y la riqueza de este pasaje, de la cual voy a compartir algunas cositas nada más, es muy importante que entendamos el contexto en el que fue escrito. Este pasaje que acabamos de leer esconde principios espirituales maravillosos sobre la vida cristiana para que podamos salir vencedores y podamos alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. Cada vez que nos proponemos avanzar, hay una meta que queremos alcanzar. ¿Amén? Y este pasaje nos lo enseña, pero quiero que podamos entender el contexto. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando a los corintios y está usando la ilustración de los deportes. Y yo justo estoy predicando en medio de un ring de boxeo, ¿sí?, que es uno de los deportes que conocemos. Es un deporte olímpico también, ¿sí? Y Pablo está hablándole a gente que sabía de deportes, ¿sí? Gente que sabía de deportes. Porque en ese tiempo se practicaban, ¿sí?, los llamados juegos hípicos, que eran juegos parecidos a los Juegos Olímpicos. Grecia, la cuna de la cultura, de la civilización también, de un montón de deportes que hoy nosotros seguimos practicando igual o con otras variantes, y además también de los Juegos Olímpicos, todo lo que nace en esa parte, ¿no?, de geográfica, en esa zona geográfica y en ese tiempo, en esa etapa de la historia, ¿no? Entonces, estos Juegos Hípicos era una competición deportiva que se llevaba a cabo en la antigua Grecia, y en ese tiempo todos estaban acostumbrados a verlos, a reunirse. Tal vez muchos de ellos iban. Pablo también se ve que tal vez habría ido a alguna de estas competiciones. Se celebraban cada 2 años. El gobierno, las autoridades financiaban estos juegos y los atletas se tenían que entrenar mucho para poder participar, al igual que hoy la competencia olímpica o cualquier otro mundial de cualquier otro deporte. ¿Y saben dónde estaba el centro de los Juegos Hípicos? En Corinto. Corinto era la capital de esos juegos. Así que todos los corintios sabían que cada 2 años la ciudad se revolucionaba y se llenaba de gente, de atletas, de gente que venía hoy, digamos, de deportistas, de periodistas, de medios de comunicación. Estaban todos cubriendo ese gran evento. Y en esas competiciones, en los Juegos Hípicos, había carreras de a pie, carrera de caballo, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina. ¿Les suenan esos deportes que los vemos a veces por la televisión? O tal vez alguno hasta lo practicó o lo practica. Por ejemplo, correr. O por ejemplo también la lucha libre o boxeo. No era la lucha o el boxeo como conocemos hoy. ¿Quieren que les diga cómo se llamaba en griego el boxeo de esos juegos? Se llamaba pancration.
Y este deporte era una mezcla entre el boxeo, como hoy lo conocemos, y la lucha libre, ¿sí? Se permitían golpes, pero también agarres, parecido al boxeo. Pablo está usando este ejemplo en medio de todos esos juegos, que también había competiciones, obviamente, por los griegos, musicales y poéticas. Así que también estaba la literatura, las artes, presentes en estos juegos que se celebraban cada 2 años. Y Pablo les está hablando de una manera en que ellos se entendían, pero también nosotros ahora, entendiendo el contexto en el que está escrito, les voy a compartir 3 o 4 principios espirituales importantes para nosotros en este tiempo. Miren lo que dice el versículo 24. Dice, ¿acaso, podemos poner el 24, acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, hablando de estos juegos, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando se junta la gente en el estadio y todos corren la carrera? Una de las formas era la carrera de a pie, correr. Solamente uno se lleva el premio. Y Pablo está usando esta ilustración para hablarnos de nuestra carrera de la fe. Y dice, corran pues de tal manera que lo obtengan. Corran, en otra versión dice, corran para ganar. Mirá al que tenés al lado y decirle, corre para ganar. Dios no te puso en esta carrera para que te quedes segundo, tercero, cuarto. Te puso para que llegues a la meta. Amén. Pero no para que compitas con el hermano, no, sino para que te propongas llegar al objetivo que Dios tiene para tu vida. Amén. Y para que lo que vos en este tiempo y yo queremos alcanzar, sepamos que cuando corremos la carrera salimos en victoria porque el Señor está de nuestro lado. Amén. Pero el apóstol Pablo está diciendo también que hace falta esfuerzo e inversión de energía. Está hablando de un atleta. Si yo quiero alcanzar el premio, tengo que esforzarme y tengo que actuar, porque la fe tengo que ponerla por obra, tengo que ponerla en acción. Amén. No existe una disciplina atlética que logre buenos resultados si no hay esfuerzo. Y la Biblia no nos enseña que porque somos hijos de Dios no debemos esforzarnos, sino que debemos ser inteligentes en cómo nos esforzamos. Esfuérzate pues en la gracia, dice la palabra. Y cuando el Señor le habló a Josué, ¿se acuerdan? Dijo, esfuérzate y sé valiente para poder alcanzar lo que está por delante. Por eso el versículo 25 dice, todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Amén. ¿Saben? Quiero decirles algo. Acá Pablo pasa a otra disciplina atlética, a la lucha, al pancration, al boxeo de ese tiempo. Primero nos muestra el estadio con los corredores corriendo alrededor, ¿sí? O corriendo la carrera de 100, de 500 metros. Y luego nos dice, ahora luchen. Y los que luchan se abstienen de todo, porque hay un premio. El verbo luchar que está usando aquí se está refiriendo, ¿no es cierto?, a esa batalla, a esa pelea, a ese boxeo. Y nosotros tenemos que, como vimos hoy, pelear una batalla cada día. Tenemos que pelear una batalla. Pero dice, el que lucha se abstiene. ¿Qué significa abstenernos? Significa entrenarnos y ser disciplinados. Significa tener dominio propio. Un deportista que se prepara para un juego no puede comer cualquier cosa porque tiene que ser pesado, por ejemplo, en la balanza. Su masa muscular tiene que estar preparada para resistir el peso que tiene que llevar o el ejercicio físico que tiene que realizar. Y en lo espiritual sucede lo mismo. Si vos y yo queremos lo santo de Dios, si queremos el poder de Dios, si queremos la unción, si queremos lo sobrenatural, tenemos que aprender a decir que sí a algunas cosas y a decir que no a otras. ¿Cuánto me están entendiendo? Disciplina de atleta para pelear la batalla de la fe, para pelear el combate que tenemos que pelear. Es una disciplina. Y en una disciplina hay cosas que tomar y hay otras que dejar. El problema que tenemos en esta generación de cristianos es que muchos cristianos en este tiempo quieren el premio, pero no están dispuestos a disciplinarse para alcanzarlo. Quiero el premio, quiero las bendiciones, pero no estoy dispuesta a tener el autocontrol, la disciplina, el dominio propio, el esfuerzo, la perseverancia para que eso suceda. Por eso, como hoy aprendimos, tenemos que aprender a usar bien la oración. ¿Cuánto me están entendiendo? A administrar correctamente los recursos, como nos enseñaba Joana, a ser disciplinados,
en el uso de mi tiempo, en la lectura de la palabra, en aprender a adorar, en congregarme, en servir con disciplina al Señor, poner mis dones, como decía yo hace un ratito, al servicio de Dios, administrarlos correctamente y ser responsables y disciplinados porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y porque cuando servimos con disciplina viene la bendición de ser un siervo obediente, un siervo fiel, como nos enseñaba la palabra hoy, amén. Aprender a disciplinar mi lenguaje, hablar bien, no ser mal hablado, no decir cualquier cosa, porque hay un lenguaje disciplinado y hay un lenguaje mal hablado, no disciplinado. La gente que no tiene a Cristo habla como le parece, dice cualquier cosa, da malas palabras, insultos, peleas, contienda. Nosotros tenemos que disciplinar nuestra lengua. ¿Cuánto le entienden? Tenemos que aprender a disciplinar las finanzas, a disciplinar mis emociones, para no vivir de arrebato emocional y vivir peleándome con todo el mundo. Los atletas griegos en los Juegos Hípicos se disciplinaban para poder recibir el premio y le daban una corona de pino, de madera de pino. Miren, una corona de pino, qué tremendo, ¿no? Y el Señor dice que nos da una corona de justicia. Por eso Pablo dice, los que pelean y los que luchan y los que corren aquí van a recibir una corona corruptible, una corona de madera. Pero ustedes van a recibir una corona de justicia, que no perece, que no se acaba. Es la bendición que viene del cielo y permanece para siempre. Amén. Y por último dice el apóstol Pablo, así que yo corro y lucho. Yo corro y lucho. Está diciendo, yo soy también parte de los Juegos Olímpicos, pero no de esta tierra, los Juegos Olímpicos del cielo. Yo peleo la batalla, yo estoy en el ring de boxeo. Vos y yo estamos en el ring de boxeo de la vida, en el combate de la fe. Al igual que Pablo dice, ustedes y yo estamos en el combate, en la lucha. Corremos y luchamos, pero... dice Pablo, no corro y lucho sin tener una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Está usando el ejemplo del boxeador que empieza a tirar piñas para todos lados y le pega cualquier cosa menos al adversario, ¿vieron? Hoy cuando vimos la representación de los chicos veíamos que ellos pegaban al otro. Porque si alguno queda tirando golpe al aire, viene el enemigo y lo tira al piso de un solo golpe, de un knockout, ¿o no? Y Pablo dice que él está peleando una batalla y sus golpes como boxeador son bien dirigidos. No pierde energía para que sean golpes malogrados. Sabe pegar bien. ¿Amén? Tenemos que aprender a pegar bien. Mira lo que tenés al lado, decirle, aprendí a pegar bien. ¿Amén? Hay que pegar bien. Y entonces, cierro con esto, hay 3 objetivos que creo yo que tenemos que tener bien definidos y dirigidos nuestros golpes, amén. Con las armas que hoy aprendimos, la oración, la palabra, el servicio, la administración correcta, ser disciplinados, disciplinadas y pegar bien. Primero hay que aprender a pegarle bien a Satanás. Hoy lo vimos en la representación. Hoy lo experimentamos con los niveles de oración. Hasta pegarle al enemigo. Por eso Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios y opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Está hablando también de lo mismo. Está hablando de resistencia, está hablando de cubrirme frente al enemigo, resistir en una batalla. ¿Amén? No es resistir que me aguanto, que me pegue. Total, yo digo, me aguanto, como tengo un caparazón duro de tantos golpes que recibí. No, sino resistir es pararme firme y decirme sí. Voy a ofrecer resistencia. Venís, acá estoy. Amén. Y sé que tengo las armas, los guantes puestos para orar, para clamar, para leer la palabra, para declarar las promesas de Dios sobre mi vida. Y sé que aunque venga, resistiré y tendrá que huir. Amén. Frente al enemigo. El enemigo es el que quiere interponerse para corrernos del camino, para que fallemos y no nos levantemos, para que dudemos de las promesas de Dios. Pero también hay una segunda cosa en la cual tenemos que dirigir nuestros golpes, nuestra lucha, y es para poder remover los obstáculos que en el medio del camino se colocan. Porque cuando queremos ser restaurados, queremos ser sanados, muchas veces se levantan en las pruebas, las dificultades, los obstáculos, las piedras. Por eso Isaías 62:10 dice, pasen por las puertas de la ciudad, pasen por ellas, ábranle paso al pueblo, allanen el camino
y quítenle las piedras, levanten la bandera sobre los pueblos. Está hablando al pueblo cuando iba a volver del cautiverio y le dice: ustedes, los restauradores, el remanente que vuelva, van a ser los que allanen el camino, van a ser los que sus esfuerzos van a ser bien dirigidos, van a correr las piedras para que el pueblo pase y las familias del pueblo de Dios sean bendecidas. Amén. Y cuando vos te levantás como un luchador, como una luchadora por tu casa, por tu familia, para que se levante el Señor en medio de tu vida y en mi vida, ¿sabés lo que hacemos? Removemos piedras. Usamos nuestras energías, luchamos correctamente y usamos la fuerza de nuestros golpes para romper las piedras, los obstáculos que están en el medio. ¿Cómo? Clamando, orando, intercediendo, como hoy recibamos la palabra. ¿Y sabés qué sucede? Cada vez que vos intercedés y yo intercedo, cada vez que clamo, cada vez que oro, las piedras son removidas y los que vienen atrás nuestro pueden pasar y ser bendecidos. Cuando alguien se levanta para orar, abre el camino para que los que están atrás reciban la bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. No tiremos los golpes al aire. Tiremos los golpes bien dirigidos. Amén. Con la unción del Espíritu. Y lo último, y esto es tremendo, los golpes también tienen que ser a veces contra nuestra propia carne. Vos decís: ¿sí? ¿Sí? Hoy creo que vos, Esther, decías, también tenemos que pelear contra los enemigos internos. Y Pablo dice: más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado de la competencia. Me quede fuera del premio, me quede fuera del propósito. En la traducción, cuando dice golpeo mi cuerpo, en esta traducción, pero del griego se puede traducir: me pongo un ojo morado. Imagínate un boxeador, pero sacado de un estudio bíblico, me pongo un ojo morado. Pablo dice: antes que perder la batalla, me pongo un ojo morado yo. Si mi cuerpo se rebela contra Dios, si mi carne se rebela contra la voluntad del Señor, yo me pongo un ojo morado para recordar que tengo que someterme a aquel que es mi rey. Amén. La segunda parte de la frase dice: lo someto a servidumbre, que es lo conduzco a esclavitud. Es decir, si yo tengo que pelear contra mí mismo, me doy una piña y me quedo quieto donde tengo que estar, porque yo tengo que obedecer a Dios. Por eso Pablo en Romanos 7:17 dice: de modo que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas veces queremos hacer las cosas y no nos salen, ¿o no? Y tenemos esa lucha interna. Somos tentados, somos seres humanos, a veces metemos la pata, a veces nos caemos, como los chicos representaban hoy. Entonces tengo que levantarme, y si el enemigo es mi propia carne y me tengo que poner un ojo morado, me tendré que poner un ojo morado, pero frenarme, tener dominio propio para saber que no tengo que hacer mi voluntad, sino la voluntad del Señor, y someter mi vida, mi mente, mi corazón, mi cuerpo al servidumbre al Señor. Decir: Señor, yo soy libre porque Cristo me hizo libre, pero me hago esclavo por amor, porque quiero que se haga tu voluntad y no la mía, y entonces no me pierdo el premio que tengo por delante. Amén.